La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Mi mamá, que es una persona bastante particular, me leía Las flores del mal. Y creo que fue la primera vez que leí algo que era hermoso y horrible al mismo tiempo. Pero no me lo pude olvidar nunca. Nuestro vínculo con la realidad para mí es homologable a lo que un perro entiende de un programa de televisión, el desconcierto total, la ceguera en la que estamos ahora, ¿no? Y no nos preocupa para nada eso. Mariana Enríquez es escritora y periodista, licenciada en Comunicación Social. Trabaja como subeditora del suplemento Radar. Con solo 21 años, publicó su primera novela, Bajar es lo peor. Fanática del terror, recorrió cementerios de todo el mundo y convirtió esas experiencias en literatura. Escribió una biografía de Silvina Ocampo, figura mítica de la literatura argentina. Sus libros más elogiados son Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Fue traducida a más de 15 idiomas y sus relatos aparecieron en revistas internacionales. En su última novela, Este es el mar, explora el fanatismo macabro en la cultura del rock. Vos debes ser una de las escritoras más precoces de la literatura argentina. Hoy leía un relato de Juan Forn diciendo que fuiste a Editorial Planeta hace unos años a llevarle tu primer libro, Bajar es lo peor, y él se preguntaba si habías cumplido la mayoría de edad cuando te quiso dar el contrato para que lo firmes. Sí, había cumplido. ¿Habías cumplido? Sí. ¿Pero cómo fue eso? Yo vivía en La Plata, no venía de ninguna situación relacionada con la literatura. Había escrito una novela para mí, para mis amigos, estudiaba periodismo en ese momento. Y Planeta andaba buscando una novela, de tema joven, pero además escrito por una persona joven, porque tenían cosas de tema joven, pero todas escritas por señores grandes y hombres, además. Sí. En ese momento estaba rompiéndola en Planeta Gabriela Cerruti en su anterior encarnación como periodista con la biografía de Carlos Menem, con el jefe. Sí. Yo era muy amiga de su hermanita menor, Andrea. Andrea le contó sobre esta novela, no sé por qué. Gabriela dijo, están buscando algo así en Planeta. Primero lo leyó ella, creo que no le gustó, pero le pareció que había algo ahí. Lo llevó a Planeta y Juan lo leyó, me llamó y lo fui a ver. Juan recuerda que fui vestida de colegiala, pero eso es como un recuerdo semiperverso de Juan, porque yo ya no era una colegiala. Pero es un recuerdo falso, en todo caso, es una imaginación. Sí. Él dice que estabas con pollera escocesa y borceguíes. Puede ser que estuviera como punk, digamos, pero sí. Estaba en un momento bastante punk, pero ya estaba estudiando, ya tenía 20 creo en ese momento. Sí. 20 años, sí. 19 o 20, depende. Además las chicas punk no usan pollera escocesa. Depende, pero yo no. Yo no usaba, por eso digo que es como un recuerdo medio raro. Sí. Pero todo lo demás es así. Recuerdo, no sé si es una garantía o un demérito, pero a lo largo del tiempo todo pasa, que la Nata te elogiaba mucho. Sí, porque el libro iba a salir en una colección de él. Ajá. Que llevaba el nombre de él y terminó saliendo una colección que llevaba el nombre de él. La Nata Stars. Sí, no me acuerdo. Era como, la colección de Jorge Lanata. Pero lo terminó editando Forn. Supongo que porque tenía ganas, le gustó, básicamente. Sí. Entonces decidió editarlo él. Y Juan Forn era un famoso cortador de textos ajenos y reescritor. ¿Trabajó mucho en tu texto? No. Pero también tiene que ver con esto de que yo no... Al no venir de un ámbito literario, tampoco me impresionaba demasiado nada. Entonces, si me presentabas a un escritor o me decía este tipo, yo en general no sabía quién era. O me sonaba vagamente, pero no tenía ningún tipo de reacción impresionante, porque a mí los escritores no me impresionaron nunca, y mucho menos cuando tenía 19 años, quiero decir. Claro. Y
Entonces yo era bastante capaz de... Juan no lo tocó mucho igual, o casi nada. Más bien me dio grandes sugerencias, yo tomé algunas y otras no. Pero no tenía eso que a lo mejor de más grande lo hubiese tenido, incluso ahora quizá, no lo sé. Pero de como impresionarse con una figura de autoridad y decirle tengo que hacer caso. Sí. Yo en ese momento no te hacía caso. O sea, vos fuiste una escritora antes de pensar en serlo, de alguna manera. Y sí. Ajá. Sí. ¿Y cómo se te dio el pasaje? Digo, la asunción, viste que el hábito hacia el monje, no a la inversa. No es que no lo hace, al contrario. Uno dice, soy escritor, y mágicamente se convierte en eso. Sí. Vos hiciste un proceso en relación a eso. Tardé bastante porque ese libro, yo no sé si le fue tan bien o qué, pero claro, hicieron mucha promoción. Entonces durante un tiempo yo era como... me acuerdo una publicidad de radio que decía la escritora más joven de la Argentina, que más allá de que fuese cierto, no, era un papelón. Y por ahí iba a la tele y me preguntaban cosas también, medio, no sé, cosas como, ¿por qué en el libro aparecen tantas drogas y cómo sabes tanto de drogas? Cosa que es una respuesta bastante obvia, digamos, pero yo no me quería mandar presa. Claro, entonces era todo como, bueno, y... ¿Pero qué decías? ¿Y porque leí mucho sobre eso? No me acuerdo qué decía, la verdad. Como que observaba a la gente, no sé, estaba un poco asustada. Claro. Y empecé a trabajar enseguida en periodismo. Le puse bastante onda porque necesitaba trabajar, no podía... Y yo además no tenía ningún interés y no tengo ahora tampoco en la vida académica. Entonces estuve mucho tiempo haciendo eso y dedicándome a eso. Y sobre todo leyendo. Yo había leído bastante y de una manera bastante salvaje, pero igual era muy joven, entonces me di cuenta que si quería ser escritora tenía que ser una mejor lectora, la verdad. Y entonces me dediqué a leer durante todos esos años. ¿Qué escritores te marcaron en términos buenos o malos? Porque en ese punto lo que uno elige como propio no necesariamente es lo que los manuales de literatura indican como las obras cumbres. Sí. ¿No? En esa primera época yo era muy fan me gustaba mucho Bret Easton Ellis, me gustaba mucho Dennis Cooper, me gustaba mucho Sam Shepard, me acuerdo, había así como una especie de norteamericanos. De la colección Anagrama. De la colección Anagrama, díscolos que me gustaban. Leía mucho gótico, Brontë, novelón, ese tipo de cuestión. Sí. No me gustaba Poe, no me gustaban. Después terminé escribiendo terror, pero no era fan de Lovecraft, no era fan de Poe, era fan de... Para mí me daba miedo Cumbres Borrascosas, me daba miedo el informe sobre Ciego de Sábato. Entonces era todo muy... Después muchas lecturas juveniles clásicas, ¿no? Cortázar, Stevenson, James, como clásico, pero muy, muy desordenado. Y después empecé a leer, durante esos años empecé a leer más ordenado, empecé a escribir una novela de vuelta, pero bastante más tarde. ¿Ahí ingresa el terror en tu literatura? No, todavía no, pero es una novela muy oscura. Es una novela sobre la crisis de un adolescente que se quiere ir de su casa, que vive en el conurbano y se quiere ir de su casa se quiere ir a la capital, tampoco que se quiere ir de su casa muy heroicamente, es una cosa muy, muy pequeña, pero que sí transcurre en una situación súper caótica de abuso, de no sé, decadencia general personal de los protagonistas, pero también de ese momento de la Argentina, ¿no? Era eso, terminaban los 90, estábamos a nada de la crisis del 2001, yo estaba ahí. Entonces le puse todo eso a un adolescente. Sí. Y entonces es como una novela protagonizada por un adolescente, si querés, de tema adolescente, ¿no? De irse de su casa y no sé qué, pero no es una novela para adolescentes, es una novela muy, muy densa. Pero escribirla sola quiero decir sin taller, sin editor, sin lectores, un poco como escribí la primera, pero con otra conciencia, para mí fue muy importante, porque ese fue el momento que yo dije, bueno, puedo escribir. Todavía no estaba escribiendo lo que tenía ganas de escribir, que era más fantástico, más terror, un poco más de género. Todavía estaba escribiendo realismo, que era lo que me salía, por decirlo de alguna manera. ¿Pero tenías cierta intuición de un deseo a futuro
¿O era la zona en que estabas y no dudabas al respecto? Yo quería escribir género. Sabía también que en ese momento todavía no podía. Entre esas dos novelas escribí una que era de género y que era muy mala, y yo me di cuenta que era muy mala. Y dije, bueno, no. Ajá. Y dije, bueno, tengo que esperar. Ajá. Ya voy a aprender a escribir género. ¿Y cómo digo, leí por ahí que Stephen King a vos te había producido en el momento de su lectura una especie de efecto físico, sí, que es el verdadero efecto de los textos, ¿no? Sí. En el sentido que puede ser un golpe en distintas zonas del cuerpo, sí, pero es evidente en el efecto del descubrimiento la repercusión en lo físico. ¿Qué te pasó con Stephen King que no te pasó con otros? Primero fue el primero. O sea, para mí la literatura era diferente a otras. Por ejemplo, si yo sabía, una canción te puede hacer llorar, bailar, recordar, etcétera. Una película, lo mismo, ¿no? Llorás como un chico, qué sé yo. Pero la literatura me dejaba un poco fría. Me gustaba mucho, pero era como una especie de placer muy contemplativo, o sea, con muy poco emotivo, muy poco intenso. Y recuerdo haber leído Cementerio de Animales, que es una novela, a mí me parece una gran novela además, de verdad. Y tuve un miedo como nunca había sentido en mi vida, pero no solamente, o sea, un miedo de desasosiego, una cosa... Con Cementerio de Animales. Sí, y recuerdo haberlo, en un momento del libro lo tiré, o sea, dije, no quiero leer más esto, nunca había como sentido eso, ¿no? Un rechazo, es decir, es como una especie de bicho que no quiero que me toque. Y al contrario, digamos, de lo que fue ese momento de rechazo físico, lo que en realidad pasó ahí es que entendí el efecto que podía tener un texto. Y fue como si se hubiera abierto una puerta. Después lo sentí con un montón de textos en mi vida. Incluso con textos que ya había leído y que no me había pasado eso. Sí. Pero fue como si hubiese despertado algo. Y también para mí como escritora decir, uy, está bueno provocar esto. Provocármelo a mí y provocárselo a los demás. Bueno, yo me quedé muy gratamente sorprendido con Los peligros de fumar en la cama, sí, porque me ganaste por puntos, digamos. Empecé a leer un cuento, otro cuento, y primero yo lo que percibía era el malestar. Me preguntaba, ¿por qué a esta autora le gusta tanto lo sórdido, los huesos, la podredumbre, etcétera, etcétera? Y después, en el transcurso de la lectura, primero estaba a punto de tirarlo, por enojo y por malestar físico. Y después el efecto de la lectura fue, pero acá hay una belleza formal completamente distinguible y es una zona que a la autora le interesa transitar. Veamos qué hay. El terror, el horror, los signos físicos de la descomposición. Y después leí Este es el mar. Yo tuve la impresión de que vos habías leído, y muy bien, a la autora de Entrevista con el vampiro, sí, Anne Rice, sí, que es un texto como a la Anne Rice en Argentina, sí, con mayor belleza formal. Sí, sí, más escrito, digamos. Más ¿no? escrito, Sí. exactamente, porque Anne Rice además escribe unos libros así de Sí, gordos tiene como, muchos. Y tiene el apuro de eso, sí. Otra lectura sí que no fue una lectura, sino fue escucharla. Un poco iniciática, cuando yo era chica yo estaba enferma de una tontería, como si fuera una eruptiva de niña. Y mi mamá, que es una persona bastante particular, me leía Las flores del mal. Ajá. Y recuerdo en español está traducido como Una carroña, un poema de Las flores del mal. Y me dio un miedo terrible. Creo que fue la primera... No entendía lo que estaba haciendo ese hombre. O sea, no entendía por qué estaba escribiendo un poema donde se detenía con su novia a mirar algo podrido y encontraba cierta belleza ahí y la amaba más a ella de alguna manera porque alguna vez ella también iba a hacer eso que se pudría. Y me perturbó mucho, me acuerdo, cuando era chica, porque no me acuerdo qué edad tenía, pero era una edad donde todavía la muerte no estaba relacionada con eso. Y creo que fue la primera vez que leí algo que era hermoso y horrible al mismo tiempo. Y fue una experiencia estética, todavía quiero decir así como estética, o sea, no me causó la misma impresión que me causó lo de King, pero no me lo pude olvidar nunca.
Bueno, pero en la temprana juventud, la idea de la muerte es una impresión romántica. Sí. Después, a medida que uno va creciendo, ya es una cercanía inexorable y algo de ese encanto se pierde. Mucho, sí, sí. Pero esto era, no sé, y sobre todo no entendí, ahora lo comprendo de grande, ¿no? Pero en ese momento no entendía su elección estética, después la entendí entendiendo que era Baudelaire, los simbolistas, etcétera. Lo entendí como teóricamente, pero el impulso de escribir eso era como, ¿qué está haciendo? Bien. Y en algún momento, en algún sentido eso también me sedujo muchísimo. Entonces yo, digamos, yo creo que mucha de la influencia de escribir ese tipo de textos tiene que ver con, mi tipo de textos tiene que ver, hay de todas las tradiciones del horror que pongo ahí, toda esa época de los franceses locos para mí es muy importante. Está muy diluido, ¿no? Pero está ahí. Bien, llegamos, para decirlo en términos de lo que estamos hablando, al hueso del asunto. En el próximo bloque continuamos, ya venimos. Seguimos conversando con Mariana Enríquez. ¿Cómo es esa pequeña gran anécdota de que estuviste en un cementerio francés y aprovechaste un pequeño tumulto, no sé si los muertos se levantaron de sus tumbas, para afanarte un huesito? Se desmayó un italiano en realidad. Fue en las catacumbas de Montparnasse. Ahí está mi cementerio favorito, que es el cementerio de los Inocentes, que estaba en el centro de París y lo trasladaron cuando se trasladaron todos los cementerios. Y bueno, las catacumbas son bastante espectaculares porque los huesos están realmente muy cerca y están acomodados de una manera bastante, no sé, linda, yo creo. Pero el italiano se ve que no le pareció muy lindo y se desmayó. Aunque te vienen avisando, o sea, uno va bajando por las catacumbas y te muestran, ¿no? Hay fotos y te muestran, si usted es muy impresionable, vuelva porque es realmente bastante abajo. Y si se ve que el italiano estaba... Pero que en un osario católico, viste que están los huesitos y las calaveras. Sí, es así. Están todos los cementerios de París, creo que lo trasladaron no sé cuántos años, pero fue un trabajo de traslado de décadas. Y en ese momento era extramuros, ¿no? Donde están, pero ahora ya no, ahora es también el centro. Y el italiano se desmayó, hubo como una pequeña conmoción, y en esa pequeña conmoción yo aproveché y me llevé un hueso que está en casa. ¿Y qué hiciste? Lo metí adentro del gamulán, hacía frío, yo tenía un gamulán y me lo metí acá. ¿Y qué efecto te producía el frío del hueso? No, hacía más frío afuera, hacía un frío terrible ese día en París, no, era como con el hueso estaba todo bien. No sé qué hueso es igual, de qué parte del cuerpo, porque se lo conté a mi madre, que es esta misma mujer que lee a Baudelaire, eso sin embargo le impresiona y se niega a reconocer que yo pueda haber hecho algo de esas características, que yo supongo que es ilegal. Quiero decir, yo lo cuento ahora y te lo cuento, pero si bien las autoridades francesas voy a decir que es autoficción. Claro, exactamente, una invención narrativa para exaltar tu figura como maestra del terror argentino. Exactamente. Bien. El libro donde está esta anécdota es un libro de viajes a cementerios que se llama Alguien camina sobre tu tumba. El tema es macabro, pero el tratamiento y el estilo es bastante ligero también, porque es un libro de viajes. Está escrito como crónica de viajes porque es lo que es. Es un libro de crónicas de viajes. A cementerios del mundo. Ese es en Francia, pero en todas partes. Leí también, no entero, pero fui buscando los highlights de tu libro La hermana menor, tu biografía de Silvina Ocampo. Sí. Me llamó mucho la atención las diferencias prosísticas, porque no es un ensayo, es un relato, pero una prosa tersa y despojada y muy amable. Digamos, obviamente no busca producir los mismos efectos que tus ficciones. No, La hermana menor es un libro que primero se publicó en Chile, en la UDP, y ahí lo editó Leila Guerriero, y después lo reeditó Anagrama en la edición que está ahora. Porque la de Chile era para Chile. Claro.
Y nuestra idea con Leila era hacer un libro también justamente amable, porque sobre Silvina Ocampo hay, sobre todo con investigarlo fue más claro, mucho mito, rumor, etcétera, y muchísimo texto académico muy duro, muy difícil. Sí. Realmente muy difícil. Yo no tengo esa formación, pero tampoco soy, digamos, puedo leerlo. No soy, Claro. pero sin embargo eran textos muy áridos para mí y súper específicos. Y tu libro es de carácter biográfico y suavemente ensayístico, muy amable para leer. Sí. Digamos, cualquier persona que quiera saber cómo era la época, la relación entre Silvina Ocampo y su hermana Victoria, su vínculo Sí. con Bioy Casares, su marido, su relación amistosa con Borges, lo encuentra ahí. Sí, la idea era eso, era hacer un libro muy, muy tranquilo, que hablara un poco de su literatura, pero no como una especialista, o sea, no como una teórica, sino como una lectora perspicaz. Y después es un libro que también tiene mucho chisme, porque... Exactamente, bueno, disfruté mucho de eso. Sí. Hay algo que haces muy interesante y es presentar varias posibilidades para algún hecho y no sancionar. Los presentás y decís, hay 3 teorías, por ejemplo. Silvina Ocampo se casó con Bioy Casares porque se enamoró. Teoría 1. Teoría 2. Silvina Ocampo era la amante de la madre de Bioy y la madre de Bioy, para legalizar su vínculo con ella, le dijo a Adolfito, casate, nene. Sí. Y vos no zanjás en el asunto. No, porque en la investigación pasaba eso. En la investigación yo encontraba a lo mejor 3 personas que eran muy cercanas a Silvina, que yo sabía que eran cercanas, que había innumerables pruebas personales de ellos de que eran amigos cercanos, y a los 3 les preguntaba lo mismo. Por ejemplo, el romance con Alejandra, como para seguir con Alejandra Pizarnik, como para seguir en el territorio del chisme. Uno me decía, no la aguantaba, creo que ni siquiera le gustaba físicamente. No. Otro me decía, no sé, pero me parece que no quiso continuar con la relación. Además, Silvina ya era una mujer grande, que esa siempre me pareció como la más razonable, sobre todo por eso, ¿no? Porque había como mucha diferencia de edad y me parece que Alejandra estaba muy entusiasmada y Silvina era más como, bueno, ya fue. y otro que me decía, no, sí, tuvieron un súper romance, yo tengo cartas que lo demuestran, pero no te las puedo mostrar porque Silvina siempre fue muy cuidadosa y no te las quiero mostrar. Otro que me decía, se amaban locamente y por eso se mató a Alejandra. Todo esto eran 4 personas que la habían conocido a Silvina. Esto pasaba con el romance con Alejandra, pero también con otras cosas muchísimo más sencillas. Claramente lo que ella hacía era mostrarse diferente con cada uno. Yo no creo que ninguno me estuviese mintiendo. No. Creo que lo que pasaba era que Silvina le mostraba a cada uno lo que ella quería mostrarle. Y esa era parte de ese encanto que todavía, del que todavía habla todo el mundo, que te dice irresistible, una mujer atractiva. Es una mujer que nadie conocía, creo. Sí. Entonces, en eso, de ser una mujer que nadie conocía, decidí como respetar eso, no hacer mi versión sobre Silvina, sino contar versiones sobre Silvina. Creo que es más divertido para mí y para el que lo lea. Sí, ahí hay una especie de acierto central, que es comprender que uno no es lo que uno piensa de sí mismo, porque en el fondo, ¿qué sabe uno quién es? Sino que uno es más bien lo que los demás dicen de uno, claro, vivo o muerto. Claro. ¿No? ¿Y qué libro nos vas a recomendar ahora? Este libro está por acá. A ver, muestro por aquí. Este señor es un escritor inglés que debe tener está vivo, tiene unos 70, 71 años. Es un libro de cuentos. Para mí es de los escritores de esa generación ingleses que hacen fantástico, weird, cuentos muy urbanos, que trabajan muchísimo con el lenguaje, que ponen realmente al género en un lugar. Para mí están haciendo lo más interesante literariamente que yo leo, lo más estimulante que yo leo en este momento. Y nada, además de que soy fan de él, esta edición me parece una edición notable. Es una selección de cuentos, tiene de todo, tiene libros de ciencia ficción, escalas, y que tiene libros de
cuando escala con sus amigos, qué sé yo. Es un tipo bastante raro. Bueno, te agradezco, Mariana, por haber venido. No, de nada, gracias por invitarme. No es nada, no es nada, no es nada. Bueno, y ustedes no se vayan, o váyanse si quieren, pero en el próximo bloque va a estar Bob Chow. Nacido como Alvars Holmes, Bob Chow es el seudónimo con el que publica sus libros un autor misterioso. Se dice que estuvo cerca de ser tenista, que estudió psicología y que se interesó por los encuentros del tercer tipo. A principios de los 2000 creó un blog, que según dice, fue su taller literario. Sus libros muestran interés por los problemas de la sociedad contemporánea, por la ciencia y por dos tipos de desplazamientos, los viajes reales y los viajes místicos. Bob también es músico. Una de sus novelas incluye un CD con canciones suyas. En 2015 se internó en un pueblo de la selva boliviana a escribir una novela que ganara un premio, y lo logró. Su último libro, Invierno de Impacto, vuelve a explorar los conflictos existenciales del presente y las utopías científicas. Bien, tercer bloque de Campo de Batalla. Tenemos el raro privilegio en este programa dedicado a escritores un poco o muy raros de tener con nosotros a Bob Chow, que es el seudónimo de Alvars Holmes, que es a su vez un nombre lo suficientemente raro para no precisar seudónimo. ¿Por qué elegiste Bob Chow? Quería abrir un blog, nada más, y necesitaba un nombre de usuario, y fue la primera cosa que me vino a la cabeza, que me causaba un poquito de gracia, tenía algo de ridículo, ¿no? Sí. El Chow. Porque Bob es una contractura de Robert. ¿Y Chow es por Chow Chow, por los perros, o por alguna otra cosa? Yo tenía una clienta llamada Lily Chow de Singapur y de traducciones, y ese nombre me hacía ruido, me parecía gracioso, pero no enteramente tonto, me parecía que había algo más. Y lo de Bob, me gustaba Bob porque yo leía en esa época una cosa que era la iglesia del subgenio, que el mentor, una especie, ¿Qué es eso? Esas cosas de internet, ¿no? Es una iglesia muy ridícula que se burlaba de todas las iglesias organizadas, ¿no? Y el líder de esa iglesia es una figurita con una pipa que se llama Bob Dobbs. Y me gustaba el sonido, Bob. Pero ¿por qué? Digo, lo usaste para un blog, pero ¿por qué utilizarlo como escritor y convertirlo en un seudónimo que te acompaña toda la vida? Porque yo te saludé y no sabía cómo llamarte, si Alvars o Bob. Sí, bueno, es que con ese blog empecé a tener un mínimo reconocimiento de algo artístico, por así llamarlo. Sí. Y la gente me llamaba Chow con naturalidad. Y yo me empecé a acostumbrarme. Por ejemplo, ir a pedir un café a Starbucks es más fácil si te llamas Bob que si es Alvars, ¿no? Ya hay una pérdida de tiempo en tratar de deletrear el nombre y cómo se pronuncia. Entonces, ¿Tu nombre real, sí, de qué origen es? Es letón. ¿Letón? Sí, mi viejo es letón y se le ocurrió ese nombre. Entonces, cuando me vino el deseo de hacer algo en la literatura, seguí con el nombre porque nunca llegué a tomármelo demasiado en serio el asunto. Y hasta estos días algo de eso persiste. ¿Y eso define algo de tu relación con la literatura? No sé si solo con la literatura. La relación con la existencia misma. Hay algo misterioso en la existencia en sí. Y bueno, lo encaré con un nombre que siempre genera como una pregunta, ¿pero por qué no te llamas, no publicas con Alvars Holmes, que suena más potente, sí, por así decirlo? Sí, sí, sí. Y ahora ya es tarde, me parece. Porque si mañana te agarra un agente internacional, digamos. Sí. Y vos decís, quiero publicar los libros que publiqué como Bob Chow, bajo el nombre Alvars Holmes.
tal vez tu destino internacional sería potente y poderoso. Fenómeno en uno es ese lo que caso. parece también, sí, ¿no? Incluso con Entropía hubo una pequeña discusión, che, si mejor lo publicamos como Iversholm, ¿no suena más serio ya el asunto? Sí. Pero después, cuando estaba en la tapa, gente que me lee dice, no, tiene que seguir Bob Shaw. Leí por ahí que el libro Todos contra Todos lo enviaste al premio La Bestia Equilátera, pero lo escribiste en Bolivia. ¿Cómo es eso? Sí, y parte esencial de la trama, casi diría que me la dictó un taxista. Sí, uno trata de aprovechar el tiempo. Mientras viajaba, ocurren cosas más interesantes que las de todos los días, y con eso, con un poquito de imaginación y invenciones, se va armando otra cosa. Sos un autor cuyos personajes tienen siempre nombres extranjeros, aunque vivan en Argentina, ¿no? Por ejemplo, los hijos del protagonista de tu última novela se llaman Roger y Luminita. La mamá es una pianista internacional. Sus peripecias son internacionales y los objetos de narración son completamente modernos e internacionales también. La filosofía, la cosmología y por supuesto el amor, que es eterno, ¿no? Sí, se termina también el amor. Sí, y algo completamente posmoderno, que es la relación entre lo real y su simulacro. Sí. Que es una preocupación actual. O sea, vos estás cruzado por la cosmología, por la filosofía, por las ciencias duras y por la divulgación también. Sí, exacto, sí. Son las cosas que más o menos me interesan. No hago hincapié en lo nacional, por así decirlo. Sí me gusta la expansión del asunto. Creo que hay mucho camino por recorrer en esa expansión. Ajá. ¿Sos como un Borges ampliado? Eso sería... Porque aparece Borges en tu literatura. Sí, no soy un Borges seguro. Y es prácticamente el único autor argentino que venero. Ajá. ¿Desprecias al resto o te resulta más bien indiferente? Diría que no encuentro mucho la manera de involucrarme, de querer seguir lo que están diciendo. No sabría explicarlo. De todas maneras, dije Borges, pero en el mundo tampoco es que estoy fascinado con toda la literatura del mundo. Me gustan 2 o 3 autores. Ah, ¿por ejemplo? De ahora me gusta mucho un autor que es bastante antipático, creo, para la gente, que es Houellebecq. ¿Pero te gusta porque es antipático, entre otras cosas? Para mí no es nada antipático, para mí es muy cordial. Pero es la impresión que tengo que es como anticlimático tirar Houellebecq en la mesa. Pero a mí me cae muy bien. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con él y regalarle este libro, que seguramente lo tiró rápido. El Todos contra Todos. En unas circunstancias medias extrañas, en que él fue a hablar en una participación de cine en el Centro Cultural Recoleta, y en un momento salió a fumar y se armó una tensión con los policías porque había un tipo vestido con una túnica musulmán y que entraba justo con una mochila muy enorme y se iba para los baños, y hubo una tensión, y ahí pude hablar con Houellebecq, pero él estaba como en otra, como un rockstar, no le importaba nada de lo que pasaba. Había mucha tensión y a mí me cae muy bien y me parece un tipo muy inteligente, que para mí es uno de los atributos que quiero ver en un texto. La inteligencia. Alguna forma de inteligencia. Bueno, en tus textos lo que se nota no solo es la inteligencia, el funcionamiento de la inteligencia como despliegue, sino también la preocupación por el saber, la inteligencia y el saber articulados.
Digo, todos tus, hay momentos de tus relatos donde meditas sobre la condición de simulacro, la cuestión de lo universal y lo particular, y del cosmos, los anillos de Saturno, etcétera, etcétera, donde se ve el despliegue natural de un pensamiento que es apropiación de textos, pero también un funcionamiento propio. Sí, es muy poco lo que me parece que aporto. Es una edición de datos que están disponibles incluso en la experiencia de uno. Uh-huh. Uno los mezcla, hace un plato. Y me veo más bien no como alguien que entiende las cosas, sino como un perro que está mirando un programa de televisión. Nuestro vínculo con la realidad para mí es homologable a lo que un perro entiende de un programa de televisión, el desconcierto total, en la ceguera en la que estamos aún, ¿no? Y no nos preocupa para nada eso. Cada uno sigue pensando en el precio de queso, qué sé yo, los vecinos, cualquier cosa. Pero a nadie le parece crítico que desaparece del juego en 20 años y no sabemos dónde estamos y qué es esto. Esa es, para mí, una motivación muy importante de toda lectura. Tratar de entender el propósito de la existencia. En vistas que nos vamos muy pronto de acá. ¿Y cuál sería? No tengo la menor idea. Estoy ahí, en eso, te digo, estoy como pasmado y ciego, pero me pica la curiosidad. Uh-huh. Entonces, la hipótesis de la simulación es una de las tantas... empieza a tener lugar dentro de los físicos serios. Uh-huh. No es algo que pensó Fabio Serpa. No. En el momento que la ciencia no le encuentra los bordes al asunto, ¿no? La partícula más pequeña dura, el famoso bosón de Higgs dura una trillonésima de segundo, dura, vive. Llega un punto que el fondo del asunto, la materia, parece que ya no es materia, uno tiene un dibujo de eso, ¿no? Es decir, estamos como ciegos a eso, a lo que, en dónde estamos. Y fundamentalmente no nos mueve en el día a día, no nos importa. Bueno, supongo que el único modo de enfrentar el desasosiego que nos produce lo real, tanto lo político como lo ontológico y lo metafísico, es dar por hecho que todos los días nos levantamos, desayunamos, vamos al baño, etc. Porque si pensamos que una partícula acá y una partícula a cientos de millones de años luz repican en el mismo tono y tienen alguna clase de conexión, empezamos a sentir que temblamos nosotros mismos, ¿no? No tengo un problema en temblar. En el próximo bloque seguimos adentrándonos en el universo de Bob Chow. Continuamos con Bob Chow o Alvars Holmes. Bob Alvars, te quiero hacer una pregunta. Digo, pues la primera vez que leo una ficha y la subrayo. De tu ficha dicen, partió a Perú dispuesto a ser la semilla de una nueva humanidad en otro planeta y tras una implosión de expectativas en la que la prometida cuarta dimensión sonó vacía, regresó al hogar materno en Acasuso. Me parece que la idea ya es extraordinaria. Ir en busca de la cuarta dimensión y después volver a la casa de la vieja es un tango moderno. ¿Cómo es eso? Tenía 17 años. Medio que tuve onda con la antena de ese grupo de San Isidro que supuestamente recibía comunicaciones extraterrestres anunciando ciertas cosas que iban a pasar y que algunos iban a ser salvados para irse a distintos destinos, algunos muy lejanos. ¿Pero vos creías en eso?
¿O te daba curiosidad como futuro escritor? A mí me parecía muy divertido, ¿no? Que yo ni sabía que existía la literatura. Prácticamente a esa edad estaba en el colegio, en secundario, bastante aburrido, jugaba al tenis, competía en tenis incluso. Y esto me parecía la aventura total, además de conocer a mi primera mujer. Entonces todo me arrastró, me dejé arrastrar. Nunca terminé de creer eso, pero me parecía divertido el viaje a Perú, esa posibilidad. Y era otra época donde eso era más posible que ahora. Ahora pasaron 30 años, uno es más escéptico, ¿no? Escéptico. Uh-huh. Digamos, antes los viajes al interior de Latinoamérica eran en busca de funciones místicas y ahora son episodios de narcotráfico. Quizás, sí. Éramos muy inocentes. Eran gente, pibes jóvenes ahí, uh-huh, con muchas inquietudes, ¿no? Sí. Y de alguna manera el colegio tradicional a los que íbamos no llenaba esas inquietudes. Entonces surgen la posibilidad, el contacto extraterrestre. ¿Tuviste algo parecido a un contacto extraterrestre? Yo en este momento casi diría que para nada, pero hubo un montón de situaciones confusas y curiosas y algunas inexplicables, pero no las llamaría contacto extraterrestre. Lo que pasa es que en ese entorno hacíamos salidas, porque uno recibía comunicaciones telepáticamente y había que hacer una salida de campo para confirmar, que un ovni confirmase que la comunicación era real y no un mentalismo, ¿no? O un problema de traducción. Sí, ni se hablaba de eso. La cosa venía directamente en español. Pero los marcianos o los habitantes de ovnis... venían particularmente de Ganímedes. ¿De Ganímedes? Sí, sí. ¿Cómo se llama ese grupo? Yo visité Ganímedes. Visité era un libro que circulaba en la época. Sí, me acuerdo. Entonces veo que tomando de eso, porque la secta, pero me parece la palabra secta le sobra al grupo Rama, era un grupo ingenuo, no tenía características de secta. Sí. La empezó un tal Sixto Paz en Perú, que tuvo, sí, unas experiencias así impactantes, y después él se sintió que tenía que ir a la búsqueda de 144 elegidos para hacer más cosas, algunas muy delirantes, ¿no? Pero siempre en relación con los extraterrestres. Sí. Y 144 elegidos, o sea, es lo que da... Claro, eso es una mezcla también. Ese número creo que ya está en la Biblia. Porque es 12 por 12, los 12 elegidos de no sé qué. Bueno, demencias fascinantes varias, pero de eso se alimenta la literatura, ¿no? También. Sí, y en el caso mío, la mejor literatura, ¿no? Uh-huh. Los tipos que más me han llegado estaban muy en el borde, ¿no? Uh-huh. Y ahí en esa paranoia que la podemos llamar también una especie de enfermedad talentosa, sí, porque el paranoico conecta cosas que no tienen ningún vínculo, ¿no? Y él encuentra formas creativas de armar un mundo, ¿no? O sea que la paranoia sería una manera caótica pero interesante de producir sinapsis a nivel cerebral. Sí, y producir... conexiones inesperadas. Ahora, ¿no? Dalí mismo utilizaba, él llamaba método... paranoico crítico. Exactamente. Sí. Y el tipo hacía unas composiciones fenómenas a partir de objetos que no tenían una vinculación aparente. Todo el surrealismo tiene eso. Uh-huh. Y en definitiva, asumo que la creatividad tiene que ver con hacer ese tipo de conexiones, independientemente del estado mental del que conecta, ¿no? Uh-huh. Si deducimos de lo que vos decís un programa estético, el mejor libro posible, la obra maestra absoluta, sería aquella que conecta de manera más arbitraria, caprichosa y al mismo tiempo verosímil la mayor cantidad de cosas posibles. ¿Ves? Has hecho una construcción que
me parece muy respetable. Hagamos ese libro, pero al mismo tiempo ese libro son todos los libros que están escribiendo todos los escritores del planeta, ayer, hoy y siempre. Si estableces una conexión entre todos los libros, ese es el libro absoluto. Creo que sí. Bueno, pero extraigamos una partecita. ¿Qué libros nos vas a recomendar hoy? Son libros que no sé si recomendaría, pero que a mí me han llegado. Este en particular tiene una trama que para mí es espectacular. El río, un río con miles de curvas en una gran superficie verde selvática. Ocurre en el Congo, pero no está especificado eso. Ocurre en la naturaleza hostil. Sí. En vez de un viaje por el universo, es un viaje por los secretos de la Tierra. Sí. Posteriormente es la misma estructura de travesía hacia lo irrepresentable, porque acá el capitán de ese barco que va a velocidad de tortuga va en búsqueda de un mítico dealer de marfil que se llama Kurtz, sí, que perdió un poco los modales, por así decirlo. Tiene métodos unsound, quiere decir métodos demenciales directamente, al mismo tiempo que es el mejor proveedor de marfil. sí. Y en torno a este Kurtz se han elaborado un montón de historias, y hay que ir a buscarlo y ver qué está pasando con el tipo. Bien, ese es uno. ¿Y los otros? Sí. Este lo voy a elegir. Este es un William Burroughs, es un autor que casi diría que me empujó a escribir. Si no existiera, yo tal vez no hubiese hecho nada. Esta Interzone, la interzona es la zona internacional de Tánger, cuando fue un protectorado francés y británico en 1950 más o menos. Y el tipo que venía huyendo de Estados Unidos por unos quilombos que hizo, entre otros, mató a su mujer por accidente en una rutina de Guillermo Tell, Sí. y era adicto a todo tipo de narcóticos. Se estableció ahí, y en ese estado de junkie, de adicto, escribe prácticamente sin saberlo páginas que después influyeron mucho al rock, sobre todo el rock alternativo. Tuvo una gran influencia cultural de los beats. El ¿no? lenguaje es un virus, sí. Exactamente. Llegó Ginsberg y Kerouac, los otros dos beats, a buscarlo, y se encuentra una pieza repleta de papeles, ese tipo totalmente en cualquiera, por así decirlo, ¿no? Y juntando todos esos papeles se arma Almuerzo Desnudo, y en particular en Interzone es un restito que quedó, pero para mí que tiene algunos párrafos muy, muy picantes acerca de ese microclima que era la zona internacional, Tánger. ¿Y el tercer libro, que es de un autor argentino? Sí. Y de Eterna Cadencia, que es una editorial que apreciás. Que aprecio mucho las editoriales argentinas. Me parece que hay que darles todo el apoyo que podamos. Si no hay editoriales, no va a haber escritores. Obvio. Este libro es un libro de autoayuda, que tiene un nombre complicado, El Camino Total. Es un nombre demasiado pesado. Y Benesdra, después de escribirlo, unos años después, se tiró de un 10º piso. Y eso me pareció una operación de marketing perfecta. El camino total lleva al suicidio total. Y además un tipo que escribe un libro de autoayuda y se suicida, bueno, tengo que leer ese libro, a ver qué dice, cómo es eso. ¿Está todo mal este libro o está todo bien? No sabemos bien, ¿no? Y Benesdra además tiene otro libro que se llama Puntería, es un título muy lindo, que no se llegó a publicar. No. ¿No? Entonces se podría decir que Benesdra dio en el blanco sin haber disparado, y que todos nosotros estamos practicando, pero a errarle al blanco. Sería una forma particular del Zen
hecha por un argentino que se equivocó al acertar. Sí. Bueno, gracias Bob por haber venido. Muchas gracias a vos. Espero que los espectadores hayan percibido tu singularidad y se arrojen sobre tus libros. Y a ustedes, espectadores, los veo la semana que viene, o más bien, ustedes me ven la semana que viene. Gracias por estar.